Los otavaleños son indígenas que hablan quichua y su cultura está vinculada al culto al sol, al agua y a las montañas, con una fuerte influencia de los incas. La viruela que llegó con Colón al Caribe y en 1520 con Cortés a México, matando a millones de indígenas, también llegó a los otavaleños y los devastó, haciéndoles además perder su fe en los chamanes o yachaks, que serían reemplazados por sacerdotes católicos y curanderos que usaban la fe en Cristo como poder curativo. En 1796, Edward Jenner realizó los primeros ensayos de la vacuna. Y en 1803 el rey Carlos III dio paso a la primera vacunación en la Nueva Granada. Y para 1805 se hicieron las primeras vacunaciones en la Real Audiencia de Quito. Para 1534 se funda San Francisco de Quito y Otavalo. Era uno de los lugares con mayor población indígena, pero las pestes y el maltrato los mermó rápidamente. En 1541, Gonzalo Pizarro reclutó 4.000 indios otavalos para su expedición al Dorado, que concluyó con el descubrimiento del río Amazonas por Francisco de Orellana y la desaparición de todos los nativos de la expedición. Desde mediados del siglo XVII, la producción de las haciendas y sobre todo de los textiles que producían el famoso paño de Quito comenzaron a reemplazar a las agotadas minas en la provisión de recursos a la corona española y a la Iglesia Católica. Los telares o batanes eran lugares insalubres, donde los indígenas trabajaban sin importar su edad o sexo, sometidos a mala alimentación y maltrato. Digamos, los obrajes de San Agustín, todavía hay las huellas de lo que supuso trabajar en aquella elaboración de textiles, argollas, para que los indios jóvenes, por lo general, llegaban al amanecer, cuando todavía no clareaba el día, y les ponían una argolla, ¿no?, en uno de los tobillos. Ahí los mantenían hasta el anochecer, en un ambiente de humedad, porque para la manipulación de la lana se necesitaba una cierta humedad. Este trabajo que Jorge Juan y Antonio de Ulloa fueron los famosos marinos españoles que acompañaron a la misión geodésica francesa, y ellos señalan que lo que vieron en los obrajes era peor que la peor esclavitud que se conocía en Europa. Nadie aguantaba más de unos pocos años. Todos morían tuberculosos, malnutridos como estaban. En las peores condiciones higiénicas tenían unas disenterías de horror, ¿no?, como habrá sido el agua que les daban, ¿no?, o el afretillo que comían. La lana y el algodón para los telares venía de campesinos enclaustrados en haciendas productoras que comenzaron a sufrir el bocio y el cretinismo endémico, el llamado mal de los Andes, por la malnutrición y la falta de sal iodada. El bocio es el aumento de la glándula tiroides que controla el crecimiento y el metabolismo del cuerpo. Se manifiesta por una tumoración en la parte anterior del cuello, lentitud psicomotriz, baja estatura, gordura. Si a la falta de yodo se suma la mala alimentación, se produce además el cretinismo endémico, la sordera, el retardo motor. Hasta 1965, este mal afectaba al 54% de los estudiantes rurales de las áreas como Cotopaxi y a los alrededores de las lagunas de Mojanda, Cajas. Tanto los organismos internacionales, la OMS, OPS, el UNICEF, etcétera, etcétera, clamaban para que ciertos gobiernos latinoamericanos, ¿no?, iniciaran programas de iodación de la sal para combatir el bocio endémico y otras deficiencias debidas a una alimentación pobre en yodo. No había la voluntad política. Fue una verdadera lucha
de los organismos internacionales relacionados con la salud y de las comunidades científicas internacionales y nacionales para que se iodizara la sal de consumo humano. Como el gobierno ecuatoriano no tenía voluntad política para combatir estos flagelos, entonces buscamos un método alternativo y empleamos por primera vez en el mundo a escala comunitaria el aceite iodado de depósito como método de tratamiento y prevención de los desórdenes por deficiencia de yodo. El aceite iodado de depósito era un método que con una sola inyección se mantenían niveles suficientes de yodo por 4 años más o menos. ¡Qué maravilla! De manera que era un tiempo en donde se presumía que podía darse la voluntad política para que se consumiera sal iodada. De manera que pusimos en marcha este proyecto fenomenal que luego después fue replicado en el Perú, en Bolivia, en los países africanos, inclusive en la República Popular China. Con la expulsión de los jesuitas, principales comercializadores del paño de Quito, a mediados del siglo XVIII, y con la llegada de los textiles ingleses, se produjo la crisis de los obrajes, dejando a los indígenas sin una fuente de sustento, lo que les impulsó a desarrollar talleres domésticos que continuaron abasteciendo el mercado interno. Para las campañas de independencia, Simón Bolívar contrató a estos talleres para la elaboración de uniformes, mantas y textiles, promoviendo más el desarrollo de esta artesanía.